Y quiero que llevemos el impacto de la Reforma hasta el siglo pasado, el siglo XX. Porque de estas imágenes tenemos una de las pinturas más famosas, y quizás la única pintura famosa o la pintura más famosa de este pintor, que se llama Grant Wood. Es un pintor estadounidense, Grant Wood. Esta pintura es famosísima, creo que ustedes la vieron y la reconocieron. No conocemos mucho el nombre, pero el nombre la verdad es famoso. Se llama American Gothic, gótica americana, ¿verdad? Y gótica en realidad hace más referencia a que la gótica clásica, hace referencia a un estilo de arquitectura que se llama gótica, gótica de carpintería o carpintería gótica. Eran casas de madera que tenían estos detalles. Y para entender esta pintura, que ha sido interpretada de muchísimas formas, tenemos que conocer un poquito de la historia de quién la pintó. Grant Wood, un artista norteamericano, se fue a dar su rol a Europa y fue a conocer todo lo que Europa podía ofrecer. Pasó mucho tiempo en París con muchos artistas de París de ese tiempo, ¿verdad? Si esta pintura fue de 1930, podemos hablar de la década de los 20 en París. Ustedes saben lo que eso significaba, pero Grant tuvo una transformación de ver la perspectiva, de reconocer la arquitectura gótica, de poder ver la cultura de ese viejo mundo. Y luego Grant regresa a Estados Unidos, hastiado de la vida de excesos que llevó. Regresa a Estados Unidos, pero no se queda en las ciudades grandes, sino que tiene la oportunidad de viajar a esos pueblos pequeños. Y en un pueblito en el estado de Ohio, él encuentra esta casa que existe. Esta casa, él la modificó un poco en la pintura, pero encuentra esta casa que existe y encuentra temas góticos que representan esas catedrales, aquello que él había visto en la arquitectura, en una casa. Y él puede ver algo diferente. Lo primero en esta pintura es que no es esposo y esposa, sino es que este es un padre con su hija. Lo segundo que podemos ver, que es algo que tiene toda la arquitectura gótica, es que está diseñada para elevar nuestra mirada. Entonces, esta pintura es muy vertical, todo en la pintura es vertical. Desde las personas son muy estiradas, muy verticales, ¿verdad? Quizás por eso nos llaman la atención, pero también está ahí el trinche de él y cómo las líneas de la casa en realidad elevan nuestra mirada y todo lo llevan hasta ese pico de la casa. Esa torre que representa la arquitectura reformada, que representan ya las iglesias que no tenían crucifijos, sino que son identificadas por tener su pico, su torre. Y muchos que habían conocido la vida de excesos de Grant decían, queriendo defenderlo como pintor, porque mucha gente rechazó esta pintura, decían, es que Grant pintó esa pintura para burlarse, es una sátira de la vida estadounidense, de la vida de los pueblos estadounidenses, de esos pueblos que fueron establecidos bajo los principios de la Reforma, esos pioneros que llegaron escapando de lo que había en Europa, que llegaron para establecer comunidades basadas en los principios de la Reforma. Entonces decían, no, Grant lo que quiere es hacer una burla, hacer una sátira de esa vida. Y él retó esa defensa que querían de hacer. Y él corrigió y es conocido por esta frase que él dijo. Hablando de esta pintura, él dijo, tuve que ir a Francia para poder apreciar a Iowa. Tuve que conocer todo aquello que, además de la vida de excesos, pero todo aquello que habían construido, todo lo que el arte representaba, para poder identificar la belleza, la hermosura de la vida fundamentada, de esos principios que establecieron
la vida en una nación poderosa como Estados Unidos, esos principios de la reforma. No es una sátira, no es una burla, es descubrir fundamento para una nación, es descubrir fundamento para una sociedad. Así que cada vez que vean, que observen esta pintura, que la presentan en muchísimos contextos, en muchísimos lados, podemos recordar cuál es la intención, qué es lo que Grant vio en la belleza de esta pintura. Pero repasamos entonces las palabras de Lutero, repasamos el impacto de la reforma para poder retomar la reforma para nosotros hoy. Para poder reconocer la deforma, cómo se ha deformado el matrimonio y la familia, qué es lo que se habla, qué es lo que se dice, pero no solamente para eso, sino para poder decir cuál es la forma que tenemos que tomar hoy. Todas las distorsiones de la familia y el matrimonio que hoy vivimos se ven reflejadas en nuestra sociedad. Me gusta cómo lo dice el pastor Evelio. El pastor Evelio lo dice en la dirección contraria. Él dice, podemos encontrar cualquier mal en nuestra sociedad que nos aqueja, esos problemas grandes de la sociedad, podemos encontrarlos y seguirle el hilo de regreso al hogar. Porque todos los problemas que tenemos hoy emanan de la familia. Y quiero decir que el problema del matrimonio no es solo la agenda de diversidad de género, que es un problema, y es un problema grande. Esta agenda que busca desarraigar al ser humano de sus bases de verdad objetiva y biológica. Es un problema contra el cual nos tenemos que alzar, ante el cual tenemos que hablar la verdad y con claridad, recordando que fe y ciencia no son contradictorias, sino complementarias. Pero ese no es el único problema. El machismo histórico y heredado ha distorsionado la verdadera estructura fundamental de la familia y ha inflamado la fricción entre los géneros. ¿Qué fue lo que sucedió en nuestras sociedades? ¿Cuál es ese machismo que hemos heredado? Llegaron los españoles y encontraron aquí a los indígenas, asumiendo de que eran los indígenas de menor casta, de menor categoría. Pero los españoles, estando lejos de casa, empezaron a tomar mujeres indígenas, una casta superior y una casta inferior. Y el resultado fueron hijos mixtos. Y en especial los varones, entonces, fueron tomados como menores que los papás que eran españoles, pero mayores que las mamás que eran indígenas. Y esa es la base, ese es el fundamento del machismo. Y es una distorsión completa de la palabra de Dios. ¿Quién tiene la autoridad en casa? Papá y mamá. Así lo dice la palabra. Dice, hijos, honren a su padre y a su madre. Con tanta claridad que los nombra a ambos. Honren a su padre y a su madre. La autoridad en casa la llevan papá y mamá. Pero el machismo ha venido a distorsionar eso para nosotros y eso ha causado un problema fundamental de estructura de la familia. No solamente eso, para querer enmendarlo está el feminismo. Pero yo quiero denunciar al feminismo radical actual, que se olvida de defender a las mujeres por buscar pleito, queriendo desmantelar las estructuras que sostienen a nuestra sociedad. Otro gravísimo problema.
Porque ¿saben qué? Las sociedades necesitan hombres. Los hombres somos necesarios y muy necesarios. Y una sociedad donde los hombres no cumplen con su rol dado por Dios es una sociedad coja, es una sociedad que no avanza. Mujeres, ¿pueden darnos un aplauso a los hombres en esta noche? Los hombres no recibimos aplausos, casi nunca, por hacer cosas de hombres. Y los hombres no necesitamos aplausos para hacer las cosas que nos corresponden hacer en casa. Pero la sociedad necesita reconocer la importancia de sus hombres. Y a todos los que me están escuchando esta noche, quiero decirles, nuestros hijos, en especial nuestros varones, a quienes se les ha querido castrar por nuestra sociedad, necesitan escuchar que son importantes y que tienen un rol que cumplir en nuestra sociedad. Amén. Y otros dos males que quiero resaltar, deformaciones de la idea de Dios para nuestro tiempo, para que identifiquemos con claridad. El primero, el hedonismo, que exalta el deseo y el placer y pone la felicidad individual en el pilar más alto. De ahí vienen muchas de las distorsiones con las que estamos lidiando. Cuando los deseos se quieren imponer como derechos, estamos en problemas. Pero eso viene de cosas sencillas. Buscar tu felicidad, buscar ser feliz. Con mi esposa nos vemos sorprendidos cuántos son afectadas nuestras mujeres por esos mensajitos. Y yo a veces me siento y digo, ¿será que soy un predicador? Me siento como un predicador viejito, anticuado yo, porque y le tiro a las redes sociales y hablo en contra de las redes sociales y yo le digo, parezco viejito yo hablando mal, ¿verdad? Es que de la tecnología y de las redes sociales, pero me doy cuenta cuando empezamos a tratar matrimonios, cuando empezamos a hablar con la gente y cuando nos empiezan a citar todas las tonterías que se dicen en las redes sociales. Como, es que yo solo estoy buscando mi felicidad. Por favor, por favor. Nosotros vivimos para algo mucho mayor que eso. Y el problema, ¿sabe cuál es el problema con las redes sociales, con estas tecnologías? Además de que no tenemos una manera apropiada, una ética para para tener un comportamiento adecuado ante ellas, el problema es que las usamos demasiado. Y estos mensajitos que no tienen peso, no tienen nada, pero nos caen una y otra y otra y otra vez y otra vez y empiezan a calar y les dicen, y es que si tu esposo te amara en realidad haría esto, y si tu esposo, mujeres que nunca han tenido esposo o nunca han tenido un matrimonio exitoso, empiezan a aconsejar y a hablar tonteras en redes sociales y empiezan a insistir y un mensaje no hizo nada, pero 4 horas diarias de esos mensajes, después de 3 meses, ha calado profundamente y esa mujer está convencida de que su matrimonio es un fracaso. Y los hombres, no voy a dejar a los hombres aquí quietecitos, porque a los hombres lo que saben cuál es el contenido que nos tiran, no es que tu relación no está bien ni nada, ¿verdad? Va pasando el contenido y tiran una muchacha con menos ropa y al siguiente menos ropa y al siguiente menos ropa y así nos van agarrando a los hombres. Cuidado, hombres. Comparábamos el otro día con los pastores. Somos un equipo de 6 pastores, creo, en Vida Abundante. Y a veces hablamos como de los problemas que vemos en común. Y sin mencionar nombres, sin especificar, pero comparando notas, nos dábamos cuenta que de los casos que estamos tratando, el 75 o el 80%, el celular ha tenido algo que ver en los problemas matrimoniales. ¿Será necesario que tengamos un comportamiento
correcto con estas tecnologías? ¿Sería anticuado yo que estoy insistiendo o en realidad soy un apasionado por los matrimonios y estoy viendo un peligro grave? Estoy viendo que no podemos usar esto. Y por último, la alza del individualismo. Ese individualismo que lo vemos, que se niega a madurar, a vivir una plena interdependencia con los demás, a pensar en el otro, el cónyuge, el dependiente, y en ese proceso ejercer el dominio propio. No, nos olvidamos de eso y yo busco lo mío. Y yo busco tener más de mí, más yo, más yo. Ya voy a regresar a este punto después. Una vez más, estamos en una urgente y profunda necesidad de regresar a la forma original. Eso es reforma, un regreso a la forma original. De ver a la familia y al matrimonio como Dios lo diseñó y vivirlo de esa manera, modelando y moldeando nuestra cultura y nuestra sociedad. Lo que necesitamos es poder reconocer la belleza de la imagen de Dios del matrimonio. Esa es la forma original del matrimonio, poder reconocer la belleza de la imagen de Dios. Ustedes van a reconocer esta palabra si pasamos. Ahora se usa estética, ¿han escuchado? ¿Verdad? Aesthetic. Hay hasta un como estilo, pero es que es aesthetic. Es que yo soy aesthetic o ando buscando un outfit aesthetic, ¿verdad? Dentro de las cosas que se dicen, ¿no? Muchos no reconocen eso, los bendigo por no reconocer eso, pero les digo que es una cosa, eso de esas fotos como de Instagram, como artísticas, a eso lo llaman aesthetic, ¿verdad? Y uno se puede vestir aesthetic o tener un Instagram aesthetic, pero la verdad es que es un mal uso, no lo aprendan, porque es un terrible uso de la palabra, viene de estética. ¿Verdad? La palabra aesthetic, que viene de esta palabra griega, que es aistesis. Aistesis habla de una percepción. Ese ais modificado es el mismo audio, es el mismo au que usamos en la palabra audio, que es de la percepción auditiva, ¿verdad? De los oídos. Pero aesthetic tiene algo escondido, similar a nuestra palabra entusiasmo. La palabra que usamos como entusiasmo tiene a Dios escondido en esa palabra. Enteos. Dice, entusiasmo es tener a Dios dentro, es esa fuerza, viveza que viene por llevar a Dios dentro. Eso es entusiasmo. Y lo mismo sucede con esta palabra, estética. Aestesis es la percepción de Dios. La estética habla de la belleza. Belleza es reconocer a Dios, reconocer la verdad, reconocer lo más sublime, reconocer lo más profundo, reconocer aquello verdaderamente hermoso. Y eso es Dios, es la percepción de Dios. De ahí viene la palabra estética. La percepción de Dios. Cuando logramos entender la belleza de la idea de Dios sobre el matrimonio, no podemos más que contemplarlo, admirarlo, promoverlo y defenderlo. La primera y más importante relación en esta tierra es el matrimonio. De hecho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra nos da una imagen hermosa de lo que es el matrimonio. Si pudiéramos reconocer esta belleza, cómo Dios la describe. En el inicio dice,
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Esto apunta a algo mucho más profundo, más permanente que los matrimonios en serie y el adulterio ocasional. Estas palabras apuntan al matrimonio como un pacto sagrado, arraigado en compromisos de pacto que soportan toda tormenta hasta que la muerte nos separe. No obstante, aquí eso es algo implícito. Pero en Efesios, Pablo en realidad nos afirma, nos aclara cuál es la profundidad. Dice Pablo en Efesios 5:31, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y después nos explica, dice, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Es decir, existe para mostrar nuestro matrimonio, su matrimonio existe para mostrar la gloria de Dios. Y este es el llamado que quiero hacer para hoy. Está en Hebreos 13:4. Un pasaje corto, pero importante, y un pasaje que tienen que escuchar esta noche los casados, sí, y los solteros también. Dice el escritor de Hebreos: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Dos cosas. Honren el matrimonio. ¿Para quién es eso? Para todos, casados y solteros. Esta es una general. Todos honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. La llamada para honrar es general. Solteros, y aquí quiero hablarle a los solteros, no tienen que ser antimatrimonio o antifamilia para justificar su situación. Podemos reconocer la maravillosa idea de Dios para la familia y el matrimonio y defenderla, promoverla, apoyarla, incluso si su llamado, como el de Pablo, es a la soltería. En un sermón de 1519, Lutero describió el matrimonio como un regalo especial de Dios al hombre. No fue idea del hombre, sino de Dios. Y él fue el mejor casamentero, dijo. Y luego Lutero aconsejó a aquellos que querían contraer matrimonio que oraran fervientemente a Dios por un cónyuge. Reconoció que este amor puro había sido corrompido por el pecado, describiendo la tentación de la carne tan fuerte y consumidora que el matrimonio puede compararse con un hospital para incurables que evita que los internos caigan en pecado grave. El matrimonio es el lugar correcto para nuestros deseos, para aquello que Dios ha puesto naturalmente en nosotros para poder expresar nuestra sexualidad en un ambiente seguro. El matrimonio es un arca de salvación. Y por eso Pablo aconseja. ¿Qué es lo que le aconseja a los solteros? Dice, si se están quemando, mejor cásense. Ese es el lugar seguro. Ese es el lugar seguro. El soltero, y lo voy a mencionar brevemente, quien aún no tiene responsabilidades de familia, debe usar su tiempo, sus recursos y energías para servir de una manera más involucrada. No para satisfacer sus deseos individualistas, para, como dicen, no pagar pañales, sino para servir, para hacer crecer el reino. Y luego ahora pasamos más específicos. Para los casados, el llamado es simple, pero no es sencillo. Es a mantenerse fiel el uno al otro. Lutero también describió el matrimonio como un pacto de fidelidad. La base de la relación matrimonial es la entrega mutua y promesa de fidelidad el uno al otro. Lutero creía
que esta promesa debería ser más que simples palabras dichas entre sí. Y quiero leer un pasaje de este sermón de 1519. Recuerde, después lo publicó editado, pero este es un mensaje que había predicado en 1519. Y le voy a pedir que se ponga en pie para que escuchemos con claridad y con frescura estas palabras de Lutero hablando sobre el matrimonio. Son palabras antiguas. El lenguaje, lo van a notar, es un poco diferente al que usamos nosotros, pero su mensaje es tan actual para nosotros. Lutero predicó el segundo domingo después de la Epifanía en el calendario litúrgico. Y el pasaje que correspondía era el pasaje de las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús. Y Lutero comienza diciendo cómo la misma presencia de Jesús en esas bodas, la verdad, valida y afirma el matrimonio. El que él haya decidido ir, ser invitado y llegar a la boda es una bendición sobre el matrimonio. Y luego que haya elegido ese momento para hacer su primer milagro. Y el milagro que hizo en esa boda habla algo maravilloso del matrimonio, convertir el agua en vino. Y él dice, eso es lo que Cristo hace en el matrimonio. Escuche las palabras de Lutero. Dice, esto es lo que también Cristo indica con su deseo de suplir cualquier necesidad que surge en el matrimonio, dando vino donde sea necesario y haciéndolo con agua, como si dijera, ¿debes beber agua? Es decir, sufrir aflicción exteriormente y esto es desagradable. Muy bien, yo os lo endulzaré y cambiaré el agua en vino, para que vuestra aflicción sea vuestro gozo y deleite. No haré esto quitando el agua ni derramándola. Permanecerá. Sí, lo haré al verterlo y los vasos llenos hasta el borde. Porque no privaré al matrimonio cristiano de sus preocupaciones y pruebas. Los matrimonios cristianos lo sabemos, ¿verdad? Dice, no privaré al matrimonio cristiano de sus preocupaciones y pruebas. Los pastores sabemos esto. Se espera mucho de los matrimonios de los pastores. Y qué lindo y qué pareja más hermosa. Pero Lutero lo reconoció. Cristo no nos ha privado de preocupaciones y de pruebas en el matrimonio. Pero dice, no privaré el matrimonio cristiano de sus preocupaciones y pruebas, sino que más bien les añadiré más. Las cosas serán maravillosas, de modo que nadie, excepto aquellos que la experimenten, la entenderán. Será de esta manera. Lo hará la palabra de Dios, que es Cristo, por la cual todas las cosas son hechas, preservadas y transformadas. Esa palabra que convierte tu agua en vino y el matrimonio desagradable en deleite. Que Dios ha instituido el matrimonio, los paganos e incrédulos no lo saben. Por eso su agua sigue siendo agua y nunca se convierte en vino, porque no sienten el placer y el deleite de Dios en la vida matrimonial, que si lo sintieran experimentarían tal deleite en mi placer que no sentirían la mitad de su aflicción, sintiéndola solo exteriormente, pero interiormente no en absoluto. Y esta sería la manera de convertir el agua en vino, mezclando mi placer con vuestro disgusto y colocando el uno contra el otro, de modo que mi placer ahogará vuestro disgusto y lo convirtiera en placer. Pero este placer mío nada os lo revelará, ni os lo dará, sino mi palabra. Y concluye Lutero citando Génesis 1:31. Vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera. Padre Celestial, yo bendigo a cada uno de los que esta noche hemos escuchado esta palabra. Gracias, Padre Celestial, por
Martín Lutero, por las palabras frescas que nos ha traído hoy. Y gracias, Padre Celestial, porque somos herederos de la Reforma, porque podemos retomar no solamente lo que sucedió en la historia, sino que retomar nuestra herencia, nuestra genética y regresar a tu palabra, Señor. Espíritu Santo, tú marcas nuestras mentes con la belleza del matrimonio como lo describe tu palabra. Desde el Génesis, en esa creación de esa pareja, hasta el Apocalipsis, Padre Celestial. En esas bodas que tú describes, donde nosotros participaremos vestidos de blanco, de ese lino fino como tu esposa. Gracias, Padre Celestial. Tú marcas estas verdades, tú las guardas en nosotros. Y yo bendigo a todos los solteros que están escuchando esta palabra, que se vuelvan defensores, promotores del matrimonio. Cualquiera sea su llamado, ellos reconocen tu visión del matrimonio y ellos la viven y la promueven, Padre Celestial. Y yo bendigo a los casados, Señor. Declaro que honramos el matrimonio y que nos mantenemos fieles el uno al otro para que el mundo pueda ver tu gloria y esa relación maravillosa entre Cristo y tu iglesia. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos nuestros matrimonios y Espíritu Santo, tú conviertes cualquier matrimonio que ha estado pasando por esos tragos difíciles, amargos a veces, insípidos quizás como esa agua, pero tú los transformas, Padre Celestial, y los llenas de vino hasta que rebalsen. Y es tu vino, Padre Celestial, el que verte toda el agua hasta que solamente queda tu vino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.